la variable edad es una variable de tipo entero que almacena, en este caso, el valor 18, es lo que tiene almacenado en memoria. La variable prom, bueno, acá tiene que ser de tipo float, ahora después se los voy a corregir, porque almacena números con coma, por ejemplo, el 3,5, es una variable de tipo flotante, de tipo decimal, y almacena ese tipo de valores. Y por ejemplo, la variable approve, que hace referencia a si un alumno está aprobado o desaprobado, es de tipo carácter, y en este lugarcito de memoria almacena solamente un carácter. La letra que está almacenando, letra o número tratado como carácter, siempre entre comillas simples. Después tenemos otros tipos de datos que vamos a empezar a ver hoy, algunos ya lo empezamos a ver sin darnos cuenta. Son los tipos de datos estructurados. Los primeros que vimos son simples, almacenan un solo dato de un tipo de dato, y los estructurados pueden almacenar más de un dato del mismo tipo o de diferente tipo. Cadenas de caracteres, esto más o menos lo vimos con algunas funciones que aprendimos sobre la marcha, pero bueno, después ahora las vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, yo tengo declarada una variable nombre de tipo char, pero cuando yo pongo este corchete, el corchete con el número 4, estoy indicando que es una cadena de caracteres, que no es un carácter solo, sino que es un conjunto de caracteres, es un conjunto de datos del mismo tipo. Como es una cadena, fíjense, lo que almacena la variable nombre es la palabra Ana. ¿Y cómo se almacena? Como un conjunto de valores del mismo tipo. Vieron que, por ejemplo, para guardar un carácter, que era esto, es en un lugar de memoria almaceno una letra. Esto, como es un conjunto de caracteres que forman una cadena, es un conjunto de celdas de memoria que están almacenando un mismo tipo de dato. Todos los valores que tienen son del mismo tipo. Las cadenas de caracteres tienen una característica que la última celda de este conjunto de datos, la última celda va a contener el carácter especial barra invertida 0, que eso indica acá terminó la cadena. Si yo estoy declarando una cadena de 4 caracteres, fíjense que esto tiene como un subíndice para acceder a cada elemento. Yo tengo en la posición 0, 1, 2, 3. En total tengo 4 caracteres. Los 3 primeros corresponden al nombre, en este caso al nombre de una persona, y el último carácter es el que me indica fin de la cadena. Así que siempre voy a tener en cuenta, si yo tengo que almacenar en una variable de tipo cadena los nombres de las personas, yo sé que si almaceno, por ejemplo, hasta la cantidad 10 de 10 caracteres, sé que los caracteres que puedo escribir pueden ser hasta 9, porque el último va a ser el carácter que me indica el fin de la cadena. Así que eso a tenerlo en cuenta. Pero bueno, hasta ahora no lo habíamos visto así, solamente decíamos, declaro una variable de tipo cadena de caracteres y le pongo cuántos valores va a tener, ¿no? Y bueno, cuando decimos cuántos valores va a tener, se refiere a esto, cuántos lugares en la memoria para poder almacenar datos. Y por eso también no hay que desperdiciar memoria, ¿no? Si yo voy a escribir el nombre de una persona y un nombre más de 10 letras, no creo que tenga, o no sé, más de 15 letras, ¿no? Porque si esto lo defino de tamaño 15, imagínense 15 casillitas, y voy a tener 3 casillas ocupadas y el resto todo vacío, y estoy desperdiciando memoria, ¿no? Hay que tener precaución en eso de no poner valores exagerados también. Y bueno, el otro tipo de dato que vamos a ver hoy es los vectores. Los vectores son un conjunto de datos de un mismo tipo, es decir, almacenan valores de un mismo tipo de datos. ¿Cómo los declaro? Los declaro como una variable común y corriente, siempre poniendo antes del nombre de la variable el tipo de datos. Si yo acá digo int, yo sé que esta variable, vector notas, va a tener valores enteros. Cada casillero del vector va a tener un valor entero, no va a tener una letra, no va a tener valores decimales, ¿sí? Y después en la parte de abajo, de la forma gráfica que lo vemos, ¿no? Vemos primero en las casillas, vemos en las posiciones de memoria, vemos el dato que tienen, y la posición 0, la posición 1,
la posición n, no sé cuántos elementos va a tener el vector, ¿sí? Siempre cuando lo declaro con los corchetes y la cantidad de elementos que va a tener. En este caso particular, como no es un vector de caracteres, no tienen el carácter especial /0. Así que si yo declaro un vector de 5 elementos, voy a tener 5 posiciones para poder almacenar valores, en este caso de tipo entero. Y las posiciones, ¿cómo se enumeran? De 0 en adelante. Quizás hay otros lenguajes que las posiciones de los vectores las manejan de 1 en adelante, pero bueno, el lenguaje C inician desde 0 hasta el valor que tienen. ¿Sí? Si son 5 elementos, las posiciones van de 0 hasta 4. Y estoy evaluando 5 elementos, o estoy cargando 5 elementos. Y bueno, el otro lo dejé como ejemplo, pero no vamos a indagarlo demasiado. Los tipos de datos registro, pero no sé si llegaremos a verlo, que a diferencia de un vector, es un tipo de dato que puede tener varios datos de diferente tipo. Fíjense, es tal cual como si fuera un vector, porque tengo, en este caso es un tipo de dato que tiene 3 valores, así que tengo 3 lugares de memoria que van a almacenar datos. ¿Y qué van a almacenar? Datos de diferente tipo. Va a almacenar un dato de tipo entero, un dato de tipo char y otro dato de tipo float. Y a este tipo de dato que yo acabo de crear lo llamo, por ejemplo, T-producto, tipo producto, por ejemplo. Y son datos definidos por el usuario. Pero bueno, esto creo que no vamos a llegar a verlo. En el caso de que lleguemos con este tema, retomamos y vamos a trabajarlo mejor. Pero bueno, hoy vamos a empezar con los vectores, ¿no? En este caso es un vector de enteros, vamos a ver que podemos tener un vector de tipo float, o vector que contenga caracteres, o una cadena de caracteres. Vamos a ver cómo los trabajamos. Así que bueno, lo que nosotros aprendimos hasta ahora, lo que estamos aprendiendo es a trabajar con tipos de datos simples. Tengo un entero, tengo un float, tengo un char, y bueno, es un solo dato o un solo lugar de memoria que contiene un dato. Y ahora vamos a ver los vectores, que son un conjunto de celdas de memoria de un mismo tipo, ¿no? De la forma que lo voy a trabajar. Vamos a ver acá mi animación. Bueno, si hacemos referencia, bueno, a los vectores también se los llama, de acuerdo a la bibliografía que puedan ver, se los llama arreglo. Por ejemplo, si es de tipo entero, es un arreglo de enteros, de tipos de dato enteros. Si es un float, arreglo de float. También se lo llama array. Un array puede ser, también es un vector. Pueden ser unidimensionales, pueden ser bidimensionales. Eso se refiere al índice que tienen. Por ejemplo, acá es de una dimensión porque es solamente un conjunto de datos del mismo tipo y tengo solamente un índice. Bidimensionales, los arrays bidimensionales o arreglos bidimensionales podrían ser las matrices. Las matrices tienen 2 dimensiones, porque yo puedo acceder a los datos mediante las filas o mediante las columnas. Y bueno, hay multidimensiones que no vamos a entrar en detalle con eso porque es un poquito complicado trabajarlo, ¿no? Nosotros vamos a empezar con estos arrays, que son los vectores, que son unidimensionales. Y fíjense, acá más o menos es como que traté de hacer un arreglo que contiene valores numéricos, y lo que está abajo es la posición 0, que sería la primera posición, la posición 1, 2, 3, 4, hasta la 9. Esto es un arreglo de 10 elementos. Si yo tuviera que declararlo, a ver, acá, tendría que poner, por ejemplo, son datos de tipo entero, y voy a decir arreglo, a indicar que es un vector, tengo que poner los corchetes, y acá pongo la cantidad de elementos que tiene. Siempre que voy a declarar un arreglo, tengo que indicar la cantidad máxima de elementos que va a tener. Entonces, este arreglo, que se llama arreglo, que podría ponerle otro nombre, ¿no? Le voy a poner notas, vamos a suponer, o lo que sea, no importa. Para hacer notas podrían ser valores. Este arreglo, que se llama valores, contiene como máximo 10 elementos de tipo entero.
Esto no significa que todas las posiciones tienen que estar cargadas con valores. Puede ser que estén cargados los 2 primeros elementos, pero en memoria ya está reservado espacio para 10 elementos. ¿Sí? ¿Se interpreta eso? Si yo quiero cargar el elemento número 11, me va a dar error en tiempo de ejecución porque quiero estar almacenando algo en un lugar que no está reservado. ¿Sí? Hasta 10 puedo. ¿En qué índice lo voy a cargar? Bueno, eso después tengo que ver porque los índices van desde 0 hasta 9. Y, a ver, esto acá lo saco. A ver la siguiente diapo. Bueno, acá está la definición. Acá está la definición un poquito más clara. Un arreglo que contiene 10 elementos. Siempre tengo que tener en cuenta el nombre que le pongo al arreglo, es el nombre como cualquier variable, ¿no? Recordar cuando le damos nombres a las variables, no podemos utilizar espacios en blancos, no pueden comenzar con números, pueden tener letras y números, pero el primer carácter no puede ser un número. Bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Y por supuesto que es un vector y va entre corchetes la cantidad de elementos que va a tener. Y a ver acá, puse cada elemento del arreglo puede ser considerado como una variable, que así es como lo voy a acceder. Por ejemplo, si yo digo que tengo un arreglo que se llama notas, que tiene 10 elementos, si yo digo notas sub 0, esto se dice así, ¿no? Notas sub 0, o notas en el índice 0, y le asigno el valor 5, lo que estoy haciendo es, a la posición 0 del vector, le estoy asignando, del vector notas, ¿no? Le estoy asignando el valor 5. Si digo a notas sub 1 le asigno lo que hay en notas sub 0 más 3, entonces a la posición 1 del vector le estoy asignando lo que hay en la posición 0 más 3. ¿Qué valor iría? En la posición 0, ¿qué pusimos recién? Un 5. Bien, más 3. 8. Exacto, entonces en la posición 1 del vector le estoy asignando el contenido de lo que hay en la posición 0 más 3. No es que estoy haciendo 0 más 3, sino el elemento que está en la posición 0 más el valor 3. Si yo hago el contenido del elemento que hay en la posición 0 más, estoy incrementando el valor que está en esa posición. Incremento en 1. Si en nota sub 0 hay un 5, ahora voy a tener un 6. Lo estoy incrementando en 1. Y no sé si teníamos un ejemplo más. Al vector notas en la posición 2 le asigno el contenido de lo que hay en la posición 0 más el contenido de lo que hay en la posición 1. Ahí, ¿qué valor iría? Pero es el 0 contador, que vale 6. Ah, ¿y con qué posición quedó el vector? ¿Con qué elemento quedó? Y si es el último, con un 6. Bien. Bueno, entonces sería notas en la posición 0, tiene un valor 6 ahora. Primero tenía un 5 y después lo incrementé en 1, así que tiene un 6. A ver si lo puedo escribir. Pero, 8. Acá en esta posición tiene un 6. Y en la posición 1, ¿qué valor le había quedado? 8. Bien. Así que a nota sub 2 le estoy asignando el valor 8 más 6, que sería un 14. Y bueno, de esa forma vamos trabajando con los vectores. Tenemos que abstraernos un poco más de lo que se están abstrayendo hasta ahora para ir identificando en qué posición del vector están, si quieren acceder a un elemento, si estoy trabajando con el índice. Siempre que nosotros queremos hacer referencia a un elemento del vector, siempre es el nombre del vector, escribí ahí, siempre es el nombre del vector y la posición a la que hago referencia. No puedo decir, por ejemplo, a la variable X le asigno notas. Eso sería incorrecto, porque notas por sí solo no es nada.
Es un vector, pero tengo que poner siempre los corchetitos y una posición del vector es lo que puedo asignar a la variable x. ¿Sí? Eso con la práctica lo vamos a ir trabajando un poquito. Bueno, a ver, en este ejemplo del vector que tiene estos elementos, ¿no? Luego de realizar las siguientes asignaciones, a ver qué valor quedaría en cada elemento del vector. Por ejemplo, al vector A sub 0 le asigno un 6. ¿Qué tendría que modificar ahí? En la posición del vector A sub 0, ¿qué valor tiene? En la tablita un 10. Bien. Eso es. Esta es la posición sub 0, ¿no? El contenido de esta posición es el 10. Y yo ahora le estoy asignando el número 6. ¿Qué valor me quedaría en vector A sub 0? 6. Exacto. No me queda un 16. Se pierde este valor y me queda el número 6. Bueno, más o menos lo dibujé. Tal cual como cuando hacemos asignaciones a variables, ¿no? Por ejemplo, a la variable x le asigno 6. Entonces, si la variable x tenía el valor 1, se pierde el 1 y ahora tiene el 6. Y con los vectores trabajamos de la misma forma, siempre haciendo referencia a qué posición, para poder acceder a un elemento. Al vector A, en la posición 1, le asigno lo que hay en el vector A en la posición 0 más 3. ¿Qué valor me quedaría en esta posición? Ahora hay un 5. ¿Qué valor quedaría? A ver. Jerónimo dice 9 o 13. A ver, un 9. Sería lo que hay en la posición B sub 0 es un 6. Así que porque el 10 se perdió, Jerónimo, lo que decíamos recién. Así que ahora me quedó un 6. Más 3, acá me quedaría 9. Se pierde el valor 5 y me queda un 9. Claro, depende si tomás el anterior, pero bueno, vamos a suponer que estamos ejecutando estas sentencias una a continuación de la otra, ¿no? Por eso lo voy tachando y viendo cómo va quedando el vector. Al vector A en la posición 5 lo incremento en 1. La posición 5 es esta. ¿Qué valor me quedaría? A ver, un 4, bien. Pierdo el valor 3 y ahora esto, 3 más 1 es 4. Y el último que dice, al vector A en la posición 2 le asigno lo que hay en la posición 0 más lo que hay en la posición 1. En esta posición tengo que asignar lo que hay en la posición 0 más lo que hay en la posición 1. Y ahí quedaría un 15, a ver, 6 más 9, sí, es 15. Se pierde este valor y me queda un 15. Bueno, bien, se interpreta, chicos, más o menos el resto. Es algo medio raro de cómo veníamos trabajando ahora, ¿no? Pero más cuando tengan que empezar a programarlo. Pero bueno, la idea gráficamente es esta, ¿no? Tener un conjunto de datos del mismo tipo y entonces puedo hacer las asignaciones que sean necesarias. No hay límite, es lo mismo que venimos haciendo con el resto de las variables. Pero tengo que tener presente que cuando trabajo con un vector, tengo que indicar en qué posición del vector estoy asignando un elemento, o si tomo un elemento del vector, de qué posición estoy tomando el elemento. Esto lo voy a sacar ahora y les dejo el corregido. Y bueno, vamos a ver cómo se cargan estos vectores, ¿no? Generalmente, cuando tengamos que cargar un array, un vector, nosotros le vamos a solicitar al usuario que ingrese la cantidad de elementos del vector, que nos diga, por ejemplo, en el parcial sabíamos que teníamos que evaluar peso y edad de diferentes personas, entonces le solicitamos al usuario, ingrese cantidad de personas a evaluar. Bueno, ya vamos a saber la cantidad de elementos que va a tener el vector, que en este caso sería la n. Uy, me fui. Espérenme que voy a escribir.
En este caso sería n la cantidad de elementos, y bueno, cuando ya sé la cantidad de elementos que va a tener el vector, con un ciclo for puedo recorrer tranquilamente el vector y pedirle al usuario que me ingrese elementos. ¿Cómo hago para cargar elementos? Printf, un cartelito que diga ingrese elemento, y yo acá lo que hice fue imprimir, por ejemplo, si es un vector que tiene 10 elementos, yo acá lo que quise poner, ingrese el elemento 1, el elemento 2 o 3. Siempre vamos a estar desfasados, porque el vector tiene las posiciones que arrancan en 0, así que no le puedo decir ingrese el elemento 0, por eso pongo i más 1. El valor de i va a ser la que va a ir tomando cada uno de los elementos del vector. En este caso puse i más 1 para saber qué es el primer elemento, el segundo elemento, el tercero. Y después un scanf, como venimos haciendo siempre, ampersand, el ampersand porque estoy reservando espacio de memoria para almacenar esa variable, y el nombre del vector y el índice, cuál elemento estoy cargando. La primera vez que se ejecuta esto y cuánto vale. La primera vez que ejecuto el for, A ver. Exacto, vale 0, Jerónimo. La primera vez que ejecuto el ciclo, inicio i con el valor 0, entonces acá yo sé que estoy cargando el vector en la posición i. En la posición 0, que es la primera que tengo, estoy almacenando el primer valor que ingresa el usuario. Cuando doy otra vuelta de ciclo, se incrementa el valor de i, y ahora i en vez de 0 vale 1. Y cuando llega a esta parte del ciclo, al vector sub i, o sea, en la posición 1, voy a estar almacenando el valor que me ingrese el usuario, ¿sí? De esta forma lo vamos a ir trabajando. Y para imprimirlo, o sea, para mostrarlo por pantalla, es exactamente lo mismo. Puedo utilizar un printf, como es de tipo entero, en este caso el ejemplo que usamos, siempre imprimimos el nombre del vector y la posición que estoy evaluando, ¿no? Si si i vale 5, voy a estar imprimiendo la posición 5, ¿sí? Saco las líneas. Y después, miren, si nosotros quisiéramos hacer una función para recorrer el vector y calcular la suma de todos los elementos del vector, puedo declarar el prototipo de una función, la voy a escribir acá, acá. Declaro el prototipo de una función que se llame sumar, que me va a retornar un valor de tipo entero. ¿Y qué le mando como parámetro? El vector, pero fíjense, acá no le mandé la cantidad de elementos. No es necesario, como es un vector, sí o sí tengo que poner los corchetes, pero no es necesario poner la cantidad de elementos que tiene. Si se corta, volvemos a entrar en el mismo enlace, chicos, porque veo que queda ahí un minuto. Y lo otro que voy a enviar a esta función va a ser la cantidad de elementos que tiene el vector. Así lo puedo recorrer y puedo ir calculando la suma de esos valores. Después, cuando invoco a la función, en alguna parte de la función principal, a una variable le asigno lo que me retorna la función cuando la invoco con el vector y la cantidad de elementos. Y después, bueno, viene el desarrollo que ahora lo vemos. A ver.